Toda mi vida yo he sido un amante a la literatura. Desde niño, incluso ahora como adulto, para mí yo disfruto a menudo una aventura de un buen libro. Yo siempre estoy comprando libros. Y recuerdo que un año para la Navidad, incluso mi mamá me quiso como sacar de esa onda y me compró un Game Boy, un Nintendo, los que son de mi edad saben lo que estoy hablando, un Game Boy Nintendo que salió. Y me frustré con mi mamá y empecé a llorar. No, I don't want a Game Boy, no quiero un Game Boy, yo quería un libro. Y le di la lista, este es el libro que yo quería. Y ella me dijo, muchacho, tú estás loco. Y disfruto leer diferentes géneros de libros, disfruto leer lo que es la ciencia ficción, lo que es la poesía, pero lo que más me gusta, el género que más me gusta es la fantasía. Libros como 100 años de soledad, de Gabriel García Márquez, La isla del tesoro, El Hobbit, El Señor de los Anillos y las Crónicas de Narnia. A mí me gustan esas cosas. Y debido a ese gran interés que yo tenía en la lectura, también yo disfruté aprendiendo sobre los autores que escribían estos libros. Eran como mis héroes, los hombres que escribían estos cuentos, estas novelas. Y me recuerdo una vez leyendo las Crónicas de Narnia, me encontré con C.S. Lewis, que es un autor muy conocido. Y Lewis fue un hombre que tuvo una conversión al cristianismo bastante impactante. Era un ateo fuerte, que trabajó muchos años de su vida tratando de ocultar y apagar el fuego del cristianismo que se estaba levantándose en Nueva Inglaterra, en Inglaterra. Y tuvo un encuentro con Dios. Y cuando tuvo un encuentro con Dios, en ese tiempo fue algo grande. Y me recuerdo que cuando yo descubrí que él también era un creyente, su libro La Crónica de Narnia lo pude apreciar un poquito más. Y digo esto porque cuando empecé a descubrir un poquito más de la vida de C.S. Lewis, había un libro titulado The Screwtape Letters. No sé cómo se traduce en español, pero sé que dice The Screwtape Letters. Y es un libro de fantasía que Lewis relata al lector una serie de cartas escritas por un demonio a su jefe demonio. Y en las cartas, este demonio le escribe a su líder demonio de cómo él va a derrotar la vida, la fe de un creyente. Y en una de sus cartas, el demonio Screwtape le escribe a su jefe demonio y le dice que su enemigo, el creyente, está derrotado, que ya lo tiene al punto de rendirse. Y él le escribe a su jefe, le dice, él está derrotado. Él está clamando a Dios de rodillas. Y unos días después, el jefe le responde y le dice, so tonto, la mayor posición de poder de nuestro enemigo está de rodillas. Manténnos alejados de la oración. Y aunque es una obra de ficción, la verdad es esta: hay poder en la oración. El título de mi mensaje hoy es simple: hay que orar. Hay que orar. La oración es esencial para la vida del creyente. Es nuestro respirar con Dios. Y hay una razón por la cual lo primero que nosotros dejamos cuando empezamos a alejarnos de Dios es nuestra vida de oración. Muéstrame un creyente que se está enfriando y yo te voy a decir que no está orando. Muéstrame un creyente que se está alejando y yo te voy a decir que no está orando. Cuando uno no ora, no está conectado con la voz que bendice tu vida. Cuando uno no ora, se enfría la fe porque no tiene ninguna respiración con Dios. Simplemente orar es lo más importante para nosotros tener comunión con Dios. Oración es hablar con Dios. De eso se consiste la oración. Recuerdo una vez teniendo 13 años, 14 años, el pastor Frankie de Jesús estaba sentado con los juveniles en Catalyst, donde nosotros nos congregamos antes. Y alguien le hizo la pregunta, Pastor Frankie, ¿y cómo yo puedo orar? Y el pastor Frankie dijo, la oración es hablar con Dios.
Y él empezó a aplicar diferentes formas de cómo uno puede hablar con Dios. Y pensándolo claro, la oración puede ser muchas cosas, pero yo quiero establecer con claridad aquí, desde el altar, que al contrario de lo que está de moda ahora al respecto de la oración y de la espiritualidad de esta nueva era, yo te voy a decir lo que la oración no es. La oración no es meditación. La oración no es la yoga. La oración no son ejercicios de respiración de breve minutos. La oración no es sentarse en el silencio mirando una vela quemarse y arder. La oración no son simplemente repeticiones de libros escritos. La oración no es una negociación terrorista con Dios. Uno no ora y dice, Señor, si tú haces esto, voy a hacer esto. Señor, si no me contestas esta petición, entonces no voy a hacer lo que tú me pides hacer. La oración no es una negociación terrorista y la oración tampoco es para obtener influencia espiritual. La oración, simplemente examinada, es hablar con Dios, honestamente y genuinamente. La verdadera oración genuina no es la que nosotros ensayamos. No es una oración elocuente, elaborada, o la elección de un vocabulario adornada para llenar un espacio vacío con pensamientos. Y todos nosotros conocemos personas así. Personas que oran con un vocabulario tan grande que uno se queda confundido después que terminan de orar. Amantísimo Dios y Padre Celestial que estás en los cielos. Y es tan incómodo, ¿verdad? Mirar a una persona orar y uno saber que no es genuino. Me recuerdo una vez, estando en la escuela superior, nosotros estábamos haciendo algo que se llamaba la oración, prayer at the pole, oración en donde está la bandera. Y estando en la bandera, yo he dicho esta anécdota varias veces en esta casa, pero estando aquí en oración, en una cadena de oración, todo el mundo empezó a orar, cada persona tenía un cierto tiempo para orar y llegó mi turno y yo dije, Señor, guárdanos, cuídanos durante el día, gracias por mañana, en tu nombre te lo pido Dios, amén. Simple. Pero la persona que estaba cerca de mí, parece que tenía por dentro la batería Duracell, de la batería de Energizer Bunny, porque empezó a decir una oración que con un vocabulario tan grande, con un anhelo de llenar un espacio con un vocabulario tan elocuente. Y de momento cuando ella empieza a orar, dice, Señor amantísimo Padre Celestial, Dios de la gloria, poderoso tú eres. Señor, tú sabes que tu palabra dice, tú sabes lo que tu palabra dice, Dios. Y eso pasa cuando nosotros empezamos a orar y no tenemos realmente una conversación con Dios. Lo que queremos es llenar espacio. La verdadera oración siempre debe de ser genuina. Debe ser tú derramando tu corazón en gratitud y en reflexión hacia el Creador. ¿Me permiten ser honesto con ustedes? No, porque lo voy a mentir. La oración muchas veces suele ser el último recurso del creyente. Y antes de orar, repasamos todos los escenarios posibles en los que podemos manejar la situación. ¿Qué yo puedo hacer para arreglar lo que pasó aquí? Y la oración como último recurso hace que nosotros nos ponemos en lugar de Dios. Y antes de hacer una pausa para orar y pedir orientación de cómo bregar la situación o el problema, nosotros usamos la oración como si fuera un afterthought, un pensamiento de último recurso. Imagínate cómo sería nuestra vida espiritual si nuestra disposición natural a los desafíos difíciles de la vida fuera primero orar. Aquellos que se han registrado para las clases de Timoteo y de Nehemías, ustedes van a aprender esto. Y esto ha bendecido mi vida. Cuando Nehemías escuchó
de la destrucción de la muralla de Jerusalén, lo primero que hizo no fue a llamar a sus amigos para hacer una fiesta de pity party, de lamentación. Lo primero que Nehemías hizo no fue derramar su corazón en una petición a sus amigos de ¿qué vamos a hacer? ¿Qué recursos tú tienes para traer a la muralla? Vamos a llamar al fulano de tal a ver si él puede bregar. Lo primero que Nehemías hizo fue orar. Lo primero que Nehemías hizo fue derramar su corazón en angustia ante el Señor. Que sus lágrimas le mojaron la mejilla de día y de noche. La Biblia dice que cuando él se presentó delante del rey, el rey supo que él estuvo llorando. El rey supo que él estuvo en oración, porque que era notable la angustia de su rostro. ¿Qué pasaría, amados hermanos, si nosotros, cuando los problemas y los vientos de la vida lleguen a nuestro corazón, en vez de buscar otras soluciones, buscamos la solución de rodillas, buscamos la oración, buscamos una conversación con Dios? Por eso yo amo a Jesús. Jesús es el máximo ejemplo de cómo debe ser nuestra vida en oración. En cada momento de su ministerio se podía ver a Jesús en constante oración. Y hay un momento particular en la vida de Jesús que será el centro de este mensaje, y es cuando Jesús llega al huerto de Getsemaní. Si tienen su Biblia, quiero que vayan conmigo a Marcos capítulo 14, versículo 32 hasta el 42. Y es un pasaje que muy a menudo se lee en estos tiempos, especialmente cuando estamos en Semana Santa, cuando Jesús llega al huerto de Getsemaní. Es un momento muy solemne en el ministerio de Jesús. Marcos capítulo 14, versículo 32 al 42. Si lo tienen, vamos a leerlo juntos. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo dice: fueron a un lugar llamado Getsemaní. Y Jesús le dijo a sus discípulos: siéntense aquí mientras yo oro. Se llevó a Pedro, a Jacobo y a Juan, y comenzó a sentir temor y tristeza. Es tal la angustia que me invade que me siento morir, les dijo. Quédense aquí y vigilen. Yendo un poco más allá, se postró en tierra y empezó a orar. De ser posible, no tuviera él que pasar por aquella hora. Decía: Abba, Padre, todo es posible para ti. No me hagas beber este trago amargo, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que quieres tú. Luego volvió a sus discípulos y los encontró dormidos. Simón le dijo a Pedro: ¿estás dormido? ¿No pudiste mantenerte despierto ni una hora? Vigilen y oren para que no caigan en tentación. El espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. Una vez más se retiró y hizo la misma oración. Cuando volvió, los encontró dormidos otra vez, porque se les cerraban los ojos de sueño. No sabían qué decirle. Al volver por tercera vez le dijo: ¿siguen durmiendo y descansando? Se acabó, ha llegado la hora. Miren, el Hijo de Hombre va a ser entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, ahí viene el que me traiciona. Amén. El jardín de Getsemaní está cerca de los montes de Olivos, donde Jesús predicaba con frecuencia. Y algo que encuentro interesante, que este lugar no era extraño para Jesús y para los discípulos tampoco, porque era un lugar donde Jesús se familiarizaba con ella todos los días. Lucas decía con frecuencia en referencia a esto que Jesús salió al jardín como era de costumbre. Jesús nos muestra en esta escena que aquí él tenía una relación de oración frecuente. Y otro detalle interesante
que me gusta mucho cuando empecé a estudiar este pasaje de Getsemaní es que Getsemaní significa literalmente prensa de aceite. Es donde se llevan las aceitunas que se cosechaban dentro del Monte de Olivos para ser prensadas y convertidas en aceite para diferentes cosas. Getsemaní es un lugar de proceso. Y yo creo que Jesús en Getsemaní nos enseña cómo la oración genuina es un proceso. Y como aceitunas cosechadas para el molino de piedra, nuestras vidas hoy están bajo una presión constante. Y si vamos a ser honestos, la vida sí es impredecible. Y los problemas son parte de la vida. Pero hay una realidad que gobierna ese pensamiento. No podemos decir que los problemas son parte de la vida sin nosotros entender que los problemas vienen por 3 diferentes razones. Y esto es algo que mi pastor me ha enseñado. Muchas veces los problemas vienen porque Dios permite superarlos para crecer. A veces los problemas vienen porque vivimos en un mundo de pecado. Y a menudo nos encontramos con los problemas seculares naturales que nos pasan. Pero la mayoría de las veces, si vamos a ser bien honestos, los problemas los buscamos nosotros. Nosotros somos la causa de nuestros propios problemas. Y debemos de aprender a no dejar que la oración sea un paso de último recurso para resolver problemas, sino que la oración se convierta en un reflejo para conquistarlo. Y cuando leo este pasaje de Marcos, yo veo 3 valiosas lecciones en el jardín al respecto de la oración. Y esta es la lección número 1. Cuando el maestro dijo, no sea lo que yo quiero, sino lo que quieras tú, Señor. Lo que quieres tú, Señor. Esto no es la primera vez que Jesús describe estas palabras. ¿Se recuerdan el Padre Nuestro? Padre nuestro que estás en los cielos, que no se haga nuestra voluntad, sino la tuya. Jesús con estas palabras nos muestra con integridad de su mensaje, de su devoción a ser obediente a Dios. E incluso en este momento cuando Jesús está frente a frente con la muerte inminente que le iba a pasar, Jesús permanece fiel a este llamado. Que no se haga mi voluntad, Dios, sino la tuya. Este momento es tan poderoso para mí porque muchas veces yo también me he encontrado en un Getsemaní espiritual. Donde yo estoy delante de Dios en rodillas, clamando, llorando. Y le digo, Señor, ¿por qué? ¿Por qué no puede ser de esta manera? Si esta manera para mí funciona mejor. Señor, ¿por qué no puede ser de este plan? Y empiezo a llorar, la garganta se me hincha, los ojos están hinchados y lo único que yo digo es, why? ¿Por qué, Dios? En mi jardín espiritual, en mi Getsemaní espiritual, y te lo digo con toda honestidad, a veces yo cuestiono también, ¿por qué no puede ser como yo quiero, Dios? Y Dios cada vez me ha probado una y otra vez que sus caminos no son mis caminos y que sus planes no son como mis planes. Lo que Él tiene para mí es perfecto y yo siempre me voy a quedar corto. Nuestras oraciones no nos servirán de nada si nosotros no aprendemos cómo humillarnos a su voluntad. Jesús, aceptando la voluntad en Getsemaní, es tan importante nosotros entender este momento. Jesús aceptando la voluntad de Dios en Getsemaní es la entrega final que lo lleva a la cruz de la salvación. Y ¿sabe lo bello que es este momento? Que la cruz es la culminación del compromiso de Jesús en el huerto. Cuando yo empecé a mirar este momento, la cruz es la culminación del compromiso de Jesús en el huerto.
quizás lo único que Dios está esperando es que tú te rindas. Y lo único que Dios quiere es que tú digas, haga lo que tú quieras, Dios. No se haga mi voluntad, sino la tuya. Lección número 2 en el huerto de Getsemaní. Jesús dice a sus discípulos, el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil. En este momento Jesús encuentra a sus discípulos adormecidos, que no pueden ejercer dominio y disciplina para orar. Y Jesús sabe que están cansados. Él entiende que la hora es tarde. Incluso si leen lo que pasó unos versículos o un par de capítulos antes, tuvieron una cena bastante buena. Y si los discípulos son como un buen puertorriqueño, después de comer uno quiere un cafecito, vaya a dormir. Mas sin embargo, Jesús puede ver la necesidad que sus discípulos ejercen dominio para estar alertos y preparados espiritualmente en oración por lo que está por venir. A mí me da mucha tristeza porque Jesús dice, ¿no pudiste velar conmigo solo una hora? Él lo desafía a luchar contra sus deseos para seguir en sus oraciones. Y déjame decirte que nadie nace como un guerrero de oración. Nadie nace con una habilidad sobrenatural para estar de rodillas 24/7. Eso no es cierto. La oración, como todas las cosas, requiere disciplina. Yo no puedo contarte las veces, y si voy a ser honesto, las veces que yo he doblado rodillas y empiezo a orar y ya son las 12:30 de la noche porque he tenido un día largo y ahí me quedo dormido en el tercer sueño. ¿Y tú sabes por qué eso pasa? Porque no supe prepararme para darle un momento adecuado a Dios. Pregúntale a mi esposa. Que una vez nosotros estábamos en un retiro de la mentoría pastoral y yo sentí un gran deseo de orar con mi esposa y yo le dije, Ashley, vamos a orar. Y nos juntamos para orar en la cama y de momento yo dije, ora tú, mi amor, ora tú, Ashley, ora tú. Y Ashley empezó ahí, you got it, empezó a orar y yo, amén. José, are you sleepy? I'm sorry. Me hizo toda una historia en Instagram, si lo pueden ver ahí. Yo me quedé bien avergonzado y te digo la razón porque la verdad es que ustedes también lo hacen. Yo por lo menos lo estoy diciendo aquí, pero ustedes lo hacen también. Y en realidad fue mi culpa porque yo no elegí un mejor momento y de verdad no presté mucha atención a la hora de la cual yo estaba haciendo esto. Pero si nosotros ejercemos disciplina espiritual, es posible nosotros tener una buena administración de nuestro tiempo para la oración. Los hábitos de oración y la vida de oración es importante. Nuestro espíritu anhela a Dios. Y los discípulos amaban a Jesús de todo corazón. Y yo sé que ustedes aman a Dios. ¿Cuántos aman a Dios? Pero ese amor necesita ser conectado con el deseo y la disciplina de orar. No es que no te gusta orar, es que no te ha disciplinado a orar bien. Yo tengo la oportunidad de estar conectado con muchos jóvenes. Y muchas veces los jóvenes me dicen, quiero orar más, quiero dar más tiempo. Y la realidad es que ellos tienen tiempo. Y yo les digo a los jóvenes que me dicen, I want to pray more, quiero orar más, quiero empezar un ayuno. Y yo les digo, dame tu teléfono. Ok. Y ellos me dan el teléfono. Y yo me digo, vete a donde dice screen time. Y digo, no. Y dice, no. Oh, why don't you want to show them? ¿Por qué no me quieren enseñar?
No, es a lot, es mucho. Para aquellos que no saben, la aplicación de Screen Time o that app, esa aplicación, te muestra todas las horas, minutos, hasta el segundo que uno presta mirando Instagram, Facebook, se pasa en internet, te dice todo. ¿Okay? Y cuando uno mira, te dice, y lo he visto con mis propios ojos, ¿okay? Dice, la semana tiene cuántas horas. ¿Alguien sabe? Yo soy horrible en la matemática. La semana tiene tantas horas. Y cuando miro el teléfono dice 78 horas en YouTube. I'm like, wow. 78 horas en YouTube. Eso son como 3 días de trabajo. Dice 40 horas en Facebook. Dice 60 horas en TikTok. Y lo he visto, con mis propios ojos lo he visto. Y yo digo, ¿y cuánto tú le das a la aplicación de Bible App? 10 minutos. Sometimes 0. Y ahora me pregunto, ustedes aman a Dios, pero tienen que conectar su amor con Dios a su disciplina con Él también. Y yo, como no soy muy tech savvy, ahora me dañó esto. I'm so sorry. Ok. Perdóname. Esto no es la primera vez que Jesús confronta a sus discípulos con sus hábitos de vida en oración. Ustedes recuerdan que los discípulos en Marcos, en este mismo capítulo, en este mismo libro, los discípulos no lograron expulsar unos espíritus malignos de un niño que tenía convulsiones. Y Jesús les respondió y le dijo, este género no sale sino con oración y con ayuno. La carne siempre será débil y si nunca ejerces dominio sobre ella, tu carne siempre va a triunfar con tu fe. Pero tu carne puede someterte a tu fe en la oración. Esto es lo que Jesús está enseñando con decir, la fe puede, pero la carne es débil. Tienen que entender que Getsemaní es un proceso y los procesos valen tiempo. Y hay una pregunta retórica que les quiero hacer. Y como el pastor siempre dice, en una pregunta retórica no levantes tus manos. Y la pregunta es esta. Recientemente, ¿has examinado tu vida espiritual en la oración? Y si lo has examinado, honestamente, no importa cuál sea tu respuesta, todos podemos ser mejores en eso. Todos podemos trabajar más en nuestra vida de oración. Y la lección número 3, en el jardín, en el huerto de Getsemaní, cuando el maestro dice, siguen durmiendo y descansando. El huerto de Getsemaní destaca un momento crucial en la vida de Jesús que conduce a la crucifixión. Pero Jesús, antes de ser traicionado, dice, mira, el Hijo de Hombre es entregado en las manos de los pecadores. Cuando yo miré este versículo por primera vez y empecé como a estudiar el pasaje, yo creo que este momento, estudiándolo en cuestión de teología, fue tan profundo, simbólico. Y yo iré más allá para decir que fue profético. Porque vemos a un grupo de hombres que amaban a Jesús, seguidores devotos de Jesús, perdiéndose un momento profetizado. Casi 400 años que antes de Cristo, el profeta Isaías recibió la revelación de cómo Jesús iba a ser traicionado. Y aquí están estos hombres tan cercanos a Jesús, perdiendo el momento porque están descansando. Perdiendo un momento que ellos no pueden discernir frente a sus ojos. Esto yo sé, que Cristo murió
Y en 3 días Él resucitó. Y después de resucitar, anduvo por 40 días y ascendió al cielo y dijo que volverá otra vez. Y algo yo sé, que esta es nuestra esperanza, que un día Cristo vuelve otra vez. Mi abuelo dijo que Cristo viene. Mi papá me dijo Cristo viene. Yo te digo Cristo viene y viene pronto. Pero me da pena, iglesia. Me daría vergüenza yo perder este momento por estar descansando. El tercer punto de Getsemaní es que tienes que despertarte. You gotta wake up, church. Tienes que despertarte. Si no tienes una vida de oración constante, frecuente, conectado con el Padre, perderás el momento para discernir lo que está pasando. ¿O acaso ustedes no ven la televisión? ¿O acaso no están mirando lo que está pasando ahora mismo con nuestros hijos, con nuestros hermanos? El mundo está trastornado. Lo que antes era bueno ahora es malo. Rumores de guerra. ¿Pero qué está pasando? Si nosotros no despertamos, no vamos a poder discernir el tiempo. Cristo viene. Cristo viene pronto. Me imagino a Cristo en el jardín diciéndole a sus discípulos: todavía está dormido. Y eso me hace como un eco. 2000 años ahora. Iglesia, todavía está dormido. ¿Has podido orar? Nosotros necesitamos seguir insistiendo en la oración. Y si nosotros podemos discernir la gloria de un momento milagroso como la venida de Cristo, será porque la iglesia está despierta y la iglesia está orando. Este mundo necesita nuestras oraciones, pero aún más allá necesitamos a Jesús. Necesitamos a Jesús. ¿Y quién le vas a hablar? ¿O a quién le va a hablar al mundo si la iglesia está dormida? Yo voy a concluir con este pensamiento. Getsemaní, la prensa de aceite. Cuando miramos esta escena, Getsemaní nos desafía. Cuando miramos este momento, Getsemaní nos humilla. Getsemaní nos rompe. Y como los olivos, Getsemaní nos purifica cuando nos entregamos en la oración. Esta noche, mi corazón, mi deseo, mi anhelo, si han podido escuchar por lo menos una parte de todo lo que yo le he dicho esta noche, es que hay que orar. Yo siento un peso por la iglesia en lo que es la oración. Enseñar a nuestros hijos a orar. Aplicar disciplina en nuestras propias vidas de lo que es la oración y orar. No le iba a contar esto, pero lo siento decir. Antes que el pastor sintiera de parte de Dios darme la asignación de ir a pastorear en New Jersey, yo le dije a mi esposa, y también está de testigo Ana y Mario. Nosotros fuimos de vacaciones para Blue Ridge, Georgia. Era para gozar, para dar fiesta. Nos sentamos en una cabaña aquí al lado de un lago hermoso. Y todo el mundo, hasta compramos juguetes para games, a jugar, comida para comer todos los días, para no salir de la cabaña, para disfrutar. Y aún estando en mis vacaciones, yo le dije a Mario, yo le dije a mi esposa, yo le dije a Ana, you guys go play.
I need to pray. Tengo que orar. Porque yo sentía algo que yo no podía discernir. Y yo le dije a mi esposa, let's do a fasting. Let's do a pray. Porque lo sentía en una carga de oración. Pray. Y lo escuchaba. Ora, tienes que orar. Y te digo algo. Cuando pasó todos los eventos que logró el momento indicado para mi asignación, la gente me preguntaban, are you excited? ¿Estás contento? ¿Lo supiste? ¿Cuáles son tus emociones? Yo lo que le dije fue, la gente me miraban porque la gente quería como una respuesta instantánea. Y yo le dije, I'm just praying about it. And I feel good. Siento bien. Porque cuando todo pasó, mi alma estaba en paz, mi corazón estaba en paz, mi mente ya estaba en paz, porque ya yo estaba conectado con el Padre. Y me pongo triste a veces porque yo entiendo el corazón de mi pastor cuando él dice, a veces él habla y la gente no entiende de que, el pastor le está hablando porque él sabe esto de mí. O el pastor le está hablando porque él supo esto de mí. Pero si estuviéramos en oración, si estamos ya conectados con el Padre, en el momento cuando Él me habló, ya we were connected. Are you connected? ¿Estás conectado? Esta noche le voy a hacer una invitación. Se pueden poner de pie. Cristo viene pronto. Y yo sé que el tiempo de su venida se acerca. Pero eso significa que hay trabajo que hacer. Y eso significa que la iglesia tiene que despertar. La iglesia tiene que disciplinarse en su vida de oración.